Woke es una palabra que no nos cansamos de escuchar, y en el sector de los videojuegos, que es lo que aquí nos interesa, vemos que una acusación muy común es la de que la industria del videojuego se ha vuelto woke. Sin embargo, pienso que muchas veces se dice muy a la ligera y sin pensarlo mucho. A la gente le pones delante cualquier juego y a la mínima te salta con que el juego es woke. Juegan a uno en el que la prota es una tía que mantiene una relación con una judía bisexual embarazada de un asiático, al mismo tiempo que intenta vengarse de otra tía que está amazada y que es acompañada por un niño asiático trans, y te dicen, joder tío, este juego es woke. Ojalá las compañías de videojuegos tuvieran en cuenta que su público objetivo son hombres obsesionados con tías buenas en pelotas, armas, explosiones, gasolina, Jordi Wild. Por este motivo, el objetivo es ahondar en la crítica de que la industria del videojuego se ha vuelto woke. Y soy consciente de que el tema del vídeo es bastante polémico, pero no estoy tratando de serlo, tan solo pretendo centrarme en un enfoque puramente analítico, dejando a un lado cualquier tipo de opinión relacionada con el estado actual de la industria. Que tampoco os equivoquéis, claro que tengo opiniones al respecto, pero prefiero reservar las quejas y las críticas para Twitter. Por cierto, seguidme. Dicho esto, empecemos por el principio. La verdad es que no he encontrado una definición exacta o universal de la palabra woke, pero básicamente se refiere a un compromiso con la inclusión, la diversidad y la equidad. En el contexto de los videojuegos, si uno presenta ciertos elementos tales como personajes LGTB, pronombres específicos para esos personajes, un elenco mayoritariamente diverso con diferentes culturas, razas, etc., y promueve un mensaje de inclusión, tiene todas las papeletas para ser catalogado como woke y para entrar en la lista oficial de juegos woke. Sí, hay gente con mucho tiempo libre que ha creado una lista de juegos etiquetados como woke y que ya tiene más de 1500 títulos. Quitándolo del tema de la lista, lo demás no debería suponer ningún problema. Hay muchos usuarios que creen en la diversidad, la equidad y la inclusión en cualquier tipo de medio, como lo podrían ser los videojuegos, de modo que quieren ver a personas de color, de diversos orígenes, de diferentes sexos, géneros, todo eso. Consideran que la inclusión es importante y deseable en los videojuegos, pero piensan que esta diversidad debe integrarse de manera lógica y natural dentro de la historia o del universo del juego. Por ejemplo, si un juego se desarrolla en una ciudad futurista y multicultural, pues es natural que sus habitantes reflejen esa diversidad. Pero si un juego está ambientado en un contexto histórico específico, incluir diversidad solo porque sí, sin que tenga relación con la historia o el mundo del juego, podría parecer forzado y sentirse como un elemento añadido únicamente para cumplir con una agenda. Lamentablemente, esto último es lo que hacen muchas compañías de videojuegos, que sacrifican la jugabilidad, la historia o cualquier otro aspecto del juego en favor de la inclusión forzada. Y es que a menudo ocurre que ciertos temas sociales son integrados de manera poco natural, sintiéndose más como un añadido forzado que como una parte orgánica de la historia. Esto da lugar a personajes cuyas características o intereses no encajan con el universo en el que se ambienta el juego, y a diálogos o comentarios aleatorios totalmente desconectados de la trama. Mientras avanzas en un juego de este estilo, te encuentras con referencias a igualdad racial o a situaciones en las que un personaje utiliza el pronombre inadecuado para referirse a otro, lo que te saca de la historia y te lleva a una discusión sobre política, algo de lo que precisamente huías cuando te pusiste a jugar. Por lo tanto, cuando una persona critica un videojuego utilizando el término woke, lo suele hacer porque considera que ese videojuego ha incluido de manera forzada ciertas minorías, pero no por razones creativas o de narrativa, sino para cumplir con ciertos estándares sociales. ¿Que quién es el culpable de que últimamente muchas compañías caigan en esta práctica? Pues déjame que te muestre la página web de Sweet Baby Inc., una empresa cuya misión es, en palabras de su fundadora, promover el avance de las mujeres y grupos marginales dentro de la industria del videojuego. A primera vista, esto no es que suene muy interesante, pero la cosa mejora cuando vemos quiénes son los clientes de esta empresa: Xbox, Electronic Arts, Valve, Ubisoft, Square Enix, Warner Bros., Rocksteady, y la lista sigue y sigue. O sea, tenemos claro que esta empresa tiene una clientela bastante potente, pero ¿qué es lo que hacen? La mejor manera de responder a esta pregunta es consultar otra vez su página web. Aquí podemos ver que su principal labor es la de aportar sensibilidad a la narrativa de un juego, lo cual quiere decir que se la leen, determinan quién podría sentirse ofendido y hacen las debidas correcciones en base a esa determinación. También intentan conseguir que el juego represente de manera positiva a diversos grupos culturales, sociales o históricamente marginados. Seguramente te hayas cruzado con su trabajo si alguna vez jugaste al Spider-Man 2. Su labor consistió en añadir simbología LGTB en todos los rincones del mundo. La historia también incluye a un científico no binario y en la ciudad de Nueva York, que es en donde se ambienta el juego, hay toda una calle decorada no ya solo con la bandera del orgullo gay, sino también con las banderas transgénero, bisexual, lesbiana, etc. Es más, en la versión doblada al español se utiliza el lenguaje inclusivo, lo del todes y leye, a pesar de que es un tipo de lenguaje que muy poca gente utiliza en su día a día. Otro juego en donde se hicieron notar es en el de God of War, en el que controlas a Kratos mientras explora el mundo de la mitología nórdica. Uno de los personajes destacados es Angraboda, representada en el juego como una mujer negra, lo que en principio se aleja de la representación mitológica.
Sweet Baby Inc. son los que estuvieron detrás de esa decisión y a la hora de justificarla, su presidenta y fundadora, Kim Belair, dijo que su objetivo era crear una conexión emocional y cultural con ciertos grupos de personas, especialmente niñas negras, que tradicionalmente no se ven reflejadas en los medios. La tal Kim Belair no está exenta de declaraciones polémicas. Tiene un discurso que se hizo bastante viral porque dijo que a la hora de desarrollar un videojuego es necesario implementar políticas de diversidad y si los superiores no están de acuerdo, entonces hay que aterrorizarles a base de decirles que de no meter en el juego esos mensajes de inclusión habrá consecuencias negativas como mala prensa, críticas públicas y demás. O sea, defendió que es conveniente presionar y chantajear a las empresas para que éstas incorporen ciertas políticas sociales en los videojuegos, aunque esto no acabe mejorando al juego en sí. Y en un podcast muy reciente, esta misma señora dijo que el objetivo de su empresa es hacer que cada videojuego sea político y asegurarse de que haya diversidad en todas las narrativas, incluso en aquellos contextos históricos donde no había mucha diversidad, como la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, dejando a un lado estas declaraciones, resulta evidente que la idea de contratar a una consultora para que haga tu juego más sensible, inclusivo y diverso es una práctica que ahora es bastante común. Pero la pregunta es, ¿por qué? La respuesta corta es ESG, que son unas siglas que en inglés responden a las palabras Environmental, Social y Governance. Para entender mejor este concepto, voy a hacer un símil con algo que ocurre en China, el sistema de crédito social. Allí, cada ciudadano es clasificado en función de su nivel de cooperación con el gobierno. Cuanto más apoyes al gobierno y repitas su propaganda, mayor será tu puntuación. Por el contrario, si te opones al gobierno, criticas sus políticas o realizas algo que ellos consideran problemático, tu puntuación social será menor. Esto puede convertirte en un ciudadano de segunda clase y hacer que, si compites por un empleo con alguien que tiene una puntuación social más alta que la tuya, es muy probable que esa otra persona sea seleccionada antes que tú, aunque tú tengas mejores actitudes y experiencia para ese puesto. Del mismo modo, afecta a tu vida social y amorosa. Las personas con una puntuación más baja pueden ser vistas como inferiores y pueden ser rechazadas o ignoradas, ya que es posible que aquellos con puntuaciones más altas prefieran no tener que asociarse con alguien considerado problemático por el gobierno. Si esto te suena distópico y sacado de un capítulo de Black Mirror, estás en lo cierto, pero es un sistema que existe y que el gobierno utiliza para controlar a los ciudadanos mediante el uso de una especie de lista negra. Ahora que sabes de qué va el sistema de crédito social, puede que te estés preguntando, ¿qué tiene esto que ver con el tema del vídeo? Pues es que resulta que el ESG funciona de forma muy parecida al sistema de crédito social de China, solo que en lugar de aplicarse a personas individuales, se aplica a empresas. Así, el ESG de una empresa representa qué tan consciente es socialmente y qué tan beneficiosas son sus acciones, en teoría, para el mundo. Y aquí es donde entran en juego BlackRock, que es la empresa administradora de fondos más grande del mundo, y Vanguard, otra compañía multinacional de inversión. Estas dos compañías tienen algo en común. Ambas priorizan las inversiones basadas en el ESG, lo que quiere decir que prefieren invertir en empresas con determinados valores sociales, ambientales y políticos. Por este motivo, muchas compañías, incluidas las de videojuegos, publican los llamados informes ESG. Un ejemplo es este informe publicado por Electronic Arts en 2023 y en el que se menciona la palabra diversidad hasta en 46 ocasiones. Sacan pecho de ciertas cosas como de que en el videojuego Apex Legends introdujeron un personaje jugable que es una mujer transgénero, o de que un porcentaje bastante alto de su consejo de administración son mujeres. Todos estos datos, que a primera vista nos pueden parecer irrelevantes, son más importantes de lo que parece, pues ayudan a atraer inversiones de empresas como BlackRock y Vanguard, que tienen numerosos fondos dedicados a invertir en compañías que cumplen los criterios ESG. En resumen, estos fondos de inversión exigen que las empresas cumplan una serie de reglas en materias de inclusión y diversidad y las compañías de videojuegos intentan ajustarse a esas reglas para atraer inversiones y mantenerse competitivas. Una forma de cumplir esas reglas es contratar a consultoras que hacen que la narrativa de tu juego sea más diversa y representativa. De hecho, si volvemos a la lista de clientes de Sweet Baby Inc., podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de Electronic Arts, sus dos mayores accionistas son BlackRock y Vanguard. Lo mismo ocurre con la gran mayoría de sus clientes, Take-Two, 2K, Warner Bros. Sus dos mayores accionistas son siempre BlackRock y Vanguard. Pero el problema no es ya solo que los consumidores ven cómo un producto es modificado con el único objetivo de seguir una agenda, sino también que el sistema ESG es una estafa.
Las compañías de videojuegos se enfocan en aparentar cumplir con los criterios ESG para obtener inversiones y parecer socialmente responsables, pero en la práctica no siempre respetan esos valores. Aquí un ejemplo, Activision Blizzard es una empresa que ha sido sacudida por demandas por acoso sexual, escándalos de maltrato laboral, huelgas de empleados, investigaciones del gobierno. Sin embargo, parece cumplir con los criterios ESG. ¿Por qué? Por cosas tales como que tiene una junta directiva compuesta por un 20% de mujeres y un 20% de minorías subrepresentadas, lo que es suficiente para que sean incluidos en muchos de los fondos que BlackRock y Vanguard ofrecen a empresas con un buen ESG. Y es que a la hora de invertir en una empresa con base en estos criterios, los fondos parecen basarse únicamente en datos superficiales, como que algunos miembros de la junta directiva son personas no binarias, dejando a un lado problemas internos que muchas compañías presentan, como la implementación de prácticas predatorias en juegos recomendados para menores de edad. Estoy hablando de las loot boxes, las microtransacciones y todo este rollo. En definitiva, que esta política de inversión no busca beneficiar a las compañías que quieren cambios significativos en beneficio de la industria o de los consumidores, sino a aquellas que abrazan las ideas de las altas esferas sin importar que estén hasta el cuello de escándalos. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. No sé cómo el algoritmo de YouTube reaccionará ante una charla sobre un tema tan controvertido como este, así que si te ha gustado, déjate un like para ayudar a posicionarlo. Gracias y hasta la próxima.